¿Hola? ¿Me veis? Asimismo estábamos el día del apagón, ¿os acordáis? Lo del 28 de abril nos pegó un buen bofetón. Un apagón que en 5 segundos dejó al país a oscuras. De repente fuimos frágiles, trenes parados, semáforos apagados, móviles sin señal y enseguida las élites buscando arrimar el ascua a su sardina y alargar la vida de las centrales nucleares. Pero aquí, desde abajo y a la izquierda, sabemos que esto no es solo un fallo técnico, es el reflejo de un sistema eléctrico montado para que unos pocos ganen mucho y la mayoría paguemos las consecuencias. Y si no, que se lo digan, por ejemplo, a la gente de la Cañada Real, que llevan años sin luz, mucho antes de este apagón. Así, genial. Así que hoy nos agarramos a esta excusa para mirar bien de cerca. ¿Quién maneja la energía? ¿Cómo nos afecta? ¿Podemos cambiar este modelo? Vamos a tirar del cable, levantar las tapas y escuchar a quienes nos pueden dar luz para intentar entender qué está pasando. Vamos al lío. Bueno, a día de hoy tenemos un montón de preguntas todavía sobre el apagón. Y por eso, en Al Lío, nos hemos dicho, vamos a responder también, a llegar más allá, qué pasa en el sistema eléctrico en este estado. Y para ello nos hemos traído a las mejores personas que repiten y estamos muy orgullosas de que vengáis y tengamos este plantel de invitadas que nos dé un poco luz. Jorge, repitiendo aquí. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por lo de maestro. ¿Te quieres presentar? Bueno, eres maestro. Profesor. ¿Ves? Ya quisiera yo ser maestro. Pero sí, bueno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III. Importante que estés aquí. Sí, bueno, no sé, pero bueno, intentaré aportar lo que se pueda. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Empezando, ¿estás nervioso? No. No, venga, muy bien. Vale, preséntate. Pues soy Héctor Pastor y trabajo en una pequeña cooperativa en el barrio de Lavapiés que se llama ECO Energía Ciudadana y llevamos ya 20 años trabajando en el sector de la energía y en particular de la energía solar fotovoltaica. Muy bien, muchas gracias por venir. Importante. Querida Eva, ¿cómo estás? Bueno, yo sí estoy nerviosa, yo admito. Se te quitan un plis, ¿eh? Sí, no te preocupes, ¿eh? Vale. ¿Te quieres presentar? Claro, pues bueno, yo soy de Escobedo y ahora mismo coordino lo que es clima y medio ambiente en El Salto. Importante que estés aquí, nos encanta El Salto. Javi, repitiendo ya. Sí, aquí saltando de alegría por estar otra vez con vosotras. Y yo, nada, Javier Andaluz, en mi caso soy el coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción y esperando aportar un poco de luz al debate de la oscuridad. Importante, importante que estés aquí. Antes de empezar el debate vamos a irnos con nuestro fichaje estrella, como siempre, Cristina Moyano, que nos dé un poquito un contexto sobre qué pasó el 28 de abril. La desconexión en los semáforos fue el primer síntoma de que algo estaba ocurriendo. Detrás de esto comenzaba una nueva situación un tanto singular. El pasado 28 de abril, España sufría un apagón general. Tal y como confirmaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a las 12:30 de la mañana, 15 gigavatios se perdieron súbitamente del sistema en apenas 5 segundos. Aproximadamente el 60% del sistema eléctrico, algo que no había ocurrido nunca. Hasta el momento, Red Eléctrica ha hablado de oscilaciones fuertes en la red y de 2 pérdidas de generación en un lapso de 5 segundos, sin culpar a ninguna tecnología de generación en concreto. Sin embargo, la hipótesis de que el fallo estaba relacionado con la producción de energías renovables se ha instalado en parte de la opinión pública. PP y Vox lo han utilizado como arma arrojadiza para exigir al gobierno que retrase el cierre de las centrales nucleares en España, previsto entre 2027 y 2035. El pasado miércoles 7 de mayo, Pedro Sánchez descartó en el Congreso que el origen del apagón viniera de las energías verdes, ya que ese día España estaba operando con niveles de renovables inferiores a días anteriores. Mientras preparamos este programa, aún no se conocen las causas de esta pérdida de gigavatios. Lo que sí sabemos es que España cuenta con un mix energético para generar electricidad compuesto por energías renovables con una cuota del 56,8%, centrales de ciclo combinado con un 13,6%, centrales nucleares con un 20% y quema de carbón con un 1,2%. Desde Ecologistas en Acción destacan que una gran cantidad de energía renovable en el sistema no es la causa del apagón. De hecho, es una buena noticia, porque esa penetración permite evitar toneladas de emisiones. También añaden que señalar la continuidad de las nucleares como medida para enfrentar la crisis de este tipo es falaz, oportunista e interesado,
puesto que las nucleares han sido las primeras en desconectar, ya que tardan bastante tiempo en poder incrementar o reducir su producción. Por otro lado, Ecologistas en Acción plantea que la caída a cero de la red es un toque de atención que debería conducir a una planificación adecuada de la red eléctrica. Pues hasta aquí los datos liantes. Espero que el debate nos arroje algo de luz que falta nos hace. Os dejo con Silvia. Chao. Bueno, a ver, yo lo que quiero saber es porque después de escuchar 1500 teorías paranoicas y no paranoicas de lo que pasó en el apagón, quiero escuchar vuestras voces expertas, ¿vale? ¿Qué pasó el 28 de abril? ¿Alguien se atreve a empezar diciendo qué cree que pasó? Pues yo escuché desde mi ventana incluso ¡Rusia! ¡Putin! A ver, Héctor, ¿tú qué piensas? Rusia, Putin. Eso no, ¿no? No. Vale. No, al menos con la información que tenemos. Entonces, avanzar sobre el qué fue sin los datos, o sea, es conveniente tener algo de prudencia. Lo que pasa es que, claro, ahora cuando a todos se nos pide inmediatez por saber las soluciones, pues vamos un poquito a contracorriente, pero hay que tener cautela para saber exactamente qué sucedió. Lo que pasa es que sí que hay ciertos datos que sí que están comprobados ya, o al menos sí que nos han informado el operador del sistema, incluso el gobierno, y es que hubo una serie de oscilaciones, una especie de separación entre la oferta y la demanda en determinados momentos, que seguramente viene provocado pues, por una bajada de generación importante. Ahora bien, sabemos que el operador del sistema está preparado para que todas esas oscilaciones pues, las pueda recuperar de alguna manera, casi automáticamente. Entonces, lo que sí que yo creo que hay un cierto consenso entre toda la gente líder de opinión del sector o expertos del sector, es que no fue un único fallo, sino que se debe a una multicausalidad de diferentes eventos que hicieron que no se restituyera la red. Y es verdad que nos quedamos con ese comentario de Pedro Sánchez casi al inicio de desaparecieron 15 gigavatios, como si desaparecieran de la nada, o al menos, no sé si fue su intención, pero al menos se nos quedó un poco en el imaginario de, bueno, ¿no? Y sí hubo una serie de causas que están todavía por dilucidar. Yo pensé cuando dijo eso, la energía ni se crea ni se destruye. ¿Tú qué pensaste? Yo pensé, cuando vino el apagón, que la prensa que me iba a tocar al día siguiente, básicamente. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo que plantea Héctor, ¿no? Quiero decir, en estos momentos la causa, y yo creo que esto es uno de los grandes problemas que estamos viendo en la comunicación post-apagones, que hay mucha gente que está confundiendo lo que es la causa con la consecuencia, ¿no? Entonces, la causa está indeterminada, no está muy bien, y como bien dice Héctor, es una cuestión que veremos con el tiempo y que desde luego tiene que haber sido un fallo muy gordo y tiene que haber sido una descompensación, porque en principio el sistema está preparado para que si falla algo entre, ¿no? Y otra cosa son las consecuencias, ¿no? Que ha sido una desconexión de renovable y de nuclear por mecanismos básicamente automáticos y por distintas razones que luego veremos, y yo creo que hay que ser muy cautos en la valoración de las causas, ¿no? Lo dijimos en la nota de prensa en su momento, que es fundamental guardar la calma, sobre todo también para prevenir que nos la intenten colar nuevamente en este estado de shock que puede generar a veces el apagón o el proceso en el que estamos, ¿no? Yo creo que estamos tan seguras de que vamos a dar un interruptor y se va a encender, ¿no? O sea, como esto no te puede caber en tu cabeza que vas a dar un interruptor y que no se va a encender. O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que un sistema que nos venden como tan seguro y que tenemos interiorizado tan seguro se caiga en 5 segundos? Pues eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Yo lo que me gustaría incidir es que es un análisis de datos muy complejo, y quiero incidir en esto porque luego hay muchas teorías de la conspiración, esto se aprovecha para nos ocultar información, apagón informativo, no sé qué. Las dos oscilaciones en un periodo de 5 segundos que nos llevan al apagón, la primera de ellas ocurre el 28 de abril a las 12 horas, 33 minutos, 16 segundos y 441 milisegundos. Es decir, estamos hablando de milisegundos.
Y de milisegundos desde el momento de la primera... Pero exacto, ¿lo sabías? Sí, yo estaba en el bus esta mañana diciendo, a ver, 12, 21, luego era, ¿no? 5 segundos antes. Que flipas, vamos, Cari, sí, gracias. pero es que como que me parece como un dato que sirve para visualizar que estamos hablando de milisegundos y además esto de los 35 centros de control, de los cientos de empresas que operan en el sistema eléctrico, que al final es una cosa muy compleja. Y no sé, habrá que ver, yo me gustaría saber qué es lo que pasó exactamente. Con eso me vino un poquito como el año pasado, en verano, hubo también un apagón no tan grave pero importante en los Balcanes y 8 meses después el informe lo que señalaba como causante de los cortocircuitos que habían dado inicio a ese apagón era que la vegetación estaba muy crecida en torno a la infraestructura. Entonces yo no sé si aquí va a ser algo como tan peregrino, ¿no? Pero vamos, yo estoy de, bueno, a ver qué sale. Jorge sabe cosas. No, yo no sé mucho más de lo que ha salido. No, es que no sabía que esa era la explicación, pero bueno, no es extraño, no es extraño. Por ejemplo, en el 2003 hubo un apagón similar en cuanto a... En Italia hubo un apagón en Italia, afectó más o menos al mismo número de personas que ha afectado 58 millones, toda Italia se desconectó del sistema, pero la interpretación entonces fue mucho más sencilla. Eso yo lo contaba a veces en clase, pues Italia es un país muy dependiente energéticamente, entonces recibe aproximadamente una cuarta parte de su energía del resto de Europa, ¿no? Entonces de Suiza, en una línea de interconexión de alta capacidad, pues cayó un árbol sobre una línea de interconexión, provocó un cortocircuito y entonces la energía que venía por esas líneas tiene que venir por otra, obviamente porque la demanda no ha cambiado. Entonces empezaron a sobrecargarse esas otras líneas. Había que tomar una decisión, era fin de semana, una decisión en el operador del sistema que era desconectar parte de la demanda para equilibrar esa generación y demanda que tienes que tener en todo instante. Esa decisión se tomó tarde, no funcionaron los mecanismos de deslastre de carga automáticos y colapso de tensiones y se fue todo el sistema. Entonces eso era muy fácil de explicar. Yo estoy seguro de que este va a ser bastante más complejo. Ostras, ¿eh? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué lo sabes tú? bueno, porque hay determinadas conexiones muy difíciles de interrelacionar entre sí y porque hay seguramente una concatenación de fallos, ¿no? O sea, lo único que sabemos, que ya han descrito un poco los fallos, es el director de operación de Red Eléctrica nos dijo al día siguiente que lo único que sabían era el disparo de 2 centrales, ¿no?, de generación en el suroeste español, ¿no? Claro, todos focalizan, posiblemente también dijo, posiblemente de origen renovable. Entonces todo el mundo focalizamos y dijimos suroeste, renovable, Extremadura. Oh. Entonces eso. Y luego lo otro que también sabemos que añadió la ministra este lunes, creo que fue, Sara Agesen, dijo que previo a esos 2 disparos, 19 segundos antes se produjo el disparo de otra central en el sur de España. Ostras, así a la vez. No, 19 segundos antes. Ah. Que que eso es una eternidad. Como acaba de decir, 19 segundos antes. Como más informaciones que sabemos, o sea, hay que relacionar esos disparos en el sur de España con, para mí, lo que es la clave es por qué disparó la interconexión con Francia, que es a partir de ahí lo que provoca el disparo. Bueno, ahora que veo el centro de control, ¿no?, de Red Eléctrica en la pizarra, el disparo de esos, bueno, lo que dijo Pedro Sánchez 15, en realidad fueron disparando toda la generación y desconectándose del sistema, ¿no? Y eso no es intuitivo, o sea, porque esa pérdida de sincronismo con Francia y el disparo de la interconexión. Qué interesante, Jorge. Bueno, podemos intentar. ¿Cómo valoráis la respuesta del Estado y cómo valoráis el desastre social? ¿No? Como, o sea, yo qué sé, yo me vestí y dije, me voy al teatro a ver qué pasa, ¿no? Y por ahí me encontré con mi técnica, tal, cogimos el dinero efectivo que teníamos, compramos manzanas y plátanos porque pensábamos que era el apocalipsis. O sea, como había como gente por la calle con las... No sé, ¿cómo valoráis en vuestros entornos y donde estaba la respuesta de la sociedad y también la respuesta del Estado? Ahí, bendita radio, también te lo digo, ¿eh? El New York Times, creo que ha sido el New York Times el que me gustó, un titular que decía algo así como no hay, el lugar más seguro en el mundo es España durante el apagón. O sea, venía a decir, ¿no? Y si es verdad, quiere decir
tenemos también primero, yo creo que cierto eurocentrismo es relevante, ¿no? Y entender que estamos viendo un apagón en 10 horas casi como una catástrofe, donde hay países, lugares y comunidades, creo que luego vais a estar poniendo un ejemplo real aquí, que llevan mucho tiempo sin luz, ¿no? Y demás, pero yo creo que una de las preguntas que más gracia me ha hecho durante estas últimas horas tiene que ver con la pregunta de si es necesario un kit de emergencia, que yo creo que da mucho la respuesta que tienen, ¿no? O sea, Ya lo hemos preguntado aquí, ¿eh? claro. ¿Es necesario? Es necesario, hombre, tener algo por si acaso sí, pero si lo que estamos pensando es en tener un kit de emergencia, en lugar de pensar en tener estructuras sociales de soporte y de auxilio cuando esto se ponga, quizá estemos dando mal el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta yo creo que ha sido más o menos la que se ha podido dar. Ahora yo creo que tenemos que aprender, tomar conciencia de cuáles son los fallos que hemos tenido y ver cómo arquitecturamos esa respuesta social, ¿no? Ver cómo avanzamos en comunidades energéticas, ver cómo avanzamos en respuestas que vayan mucho más allá de tener un kit tuyo para sobrevivir, porque eso es lo que nos están ganando. El otro día, no me acuerdo, Irene Zugasti decía: tu mejor kit de supervivencia es tu colega. ¿Sabes? Y me parece que es totalmente cierto esto, ¿no? Sí, yo allí cerca de la oficina, cuando ya nos dimos cuenta de la envergadura que estaba tomando el asunto, pues algunos salimos a los coles, ¿no? a buscar a los chavales, porque es lo primero a ver qué tal estarán. Y entonces veíamos cómo en los balcones estaban vecinos con los altavoces y con las radios y se agrupaban pues gente de todo tipo pues para escuchar un poquito los avances. Bueno, eso da certeza que vivimos en una sociedad que nos necesitamos los unos a los otros y que en un momento de incertidumbre máxima pues ahí se hizo barrio. Uh-huh. Y hay más certezas y hay certeza de que, y es una de las cosas que nos hemos ido preguntando, sobre todo en esta explicación que decía Jorge antes, no porque se vaya a una central, por muy grande que sea, de estas de Extremadura, que son 500 megas, no por eso se cae el sistema. Ni tan siquiera si se cayera la mayor central de todas, que estaríamos hablando de qué potencia, de una nuclear, ni siquiera cayéndose una tendría por qué irse el sistema. De hecho, se han ido cayendo y se han restaurado. Tanto es así de que es la primera vez que sucede en 50 años. O sea que, bueno... Tengo bastantes preguntas, pero quería como... De esta no vamos a salir mejores como no salimos del COVID, ¿no? Esto siempre lo dice Nerea Pérez de las Heres y Inés Hernández. Pero sí que quiero, en esta valoración que hagáis sobre el desastre, sobre lo que pasó este día y sobre el Estado también, la respuesta del Estado, quiero decir que me sorprendió que todo el mundo estaba en la calle tomando birras con el dinero que tenían, en plan, qué guay que no estemos currando, ¿sabes? O sea, yo creo que la resaca post-apagón la tuvimos todo el mundo, yo incluida. No sé si la cifra, es que hoy han comentado en la universidad una cifra que me ha llamado la atención, que no sé si es cierta, que el apagón pilló a casi el 50% de la población española en su casa. O sea, el 48, no sé cuántos % de la gente estaba en su casa. Y entonces, bueno, antes, cuando comentabas, por ejemplo, que hizo comunidad, es verdad, yo estaba en mi casa. El mejor lunes de la historia. Claro, yo estaba en mi casa y entonces, de hecho, dije, se ha ido la luz, no sabía por qué. Pues me quedé sin comunicación, no funcionaba el móvil y eso. Digo, voy a aprovechar a sacar a la perra. Y de repente me encontré, efectivamente, con la comunidad. Y empezaron a decirme, me informaron, ¿no? Dicen, no, si se ha ido en Francia, bueno, allí se ha ido casi en todo el mundo prácticamente. Digo, bueno, pues nada, entonces tenemos que esperar un día. Yo tranquilamente digo, pues reponer esto un día. En Italia tardaron más de un día en reponer el sistema. Lo cual da también, o sea, que yo no fui alarmista porque, bueno, hay que reconocer que luego cuando se restablece casi en tiempo récord el sistema, como se ha hecho en España, también hay que reconocer que hay cosas que sí funcionan, ¿no? Y los técnicos saben hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, pero bueno, vi una respuesta efectivamente, ¿no? Generando un poco de barrio, socializando todo el mundo en el patio, comentando sin ciertos alarmismos, aunque efectivamente vamos a salir mejor de esta, pues probablemente no salgamos mejor, ¿no? Pero tampoco creo que salgamos mucho peor. Ya, totalmente de acuerdo. Yo tengo otra pregunta también, como, ¿alguien fue despedido ese día? Porque yo estaba como en mi casa, en plan, Dios, ¿alguien la ha colado? ¿Sabes? ¿Alguien la ha mangado en un segundo? O sea, se le ha caído un café y ya está. Ahora, Dios mío, ¿qué he hecho?
Bueno, aquí entra todo el tema de los mecanismos que tiene la normativa laboral para que, pues por ejemplo, si no te puedes desplazar a tu centro de trabajo, o vamos, como le pasa a mucha gente también el martes, que no puedas tener represalias. Luego ya, como sabemos, pues en sectores más precarizados, pues seguramente pues haya habido despidos por este tema, que espero que no hayan sido muchos. Lo mejor del mundo es que nadie pudo pedir comida a domicilio, esto me encanta, porque lo odio, así que me encanta. Mi pregunta ahora es, y creo que la pregunta de todo el mundo es, ¿puede volver a pasar? O sea, yo qué sé, nos compramos linternas, velas, cargadores solares, radios. Todo el mundo se ha comprado una radio, la verdad, decir que no. No. Yo tampoco me la he comprado, Fetiche. pero estaba en mi pensamiento. Es gasto de materiales, no fastidies. ¿El qué? Que es gasto de materiales, quiero decir que para un momento, pues además se socializaron mucho y muy bien, ¿no? Pero bueno, a lo que decías, ¿puede volver a pasar? Hombre, a mí me gusta, escuché eso de el riesgo cero no existe, nunca ha existido, y me gusta unirlo con alguien que decía algo así, y si queremos un riesgo cero lo que tenemos que plantearnos son facturas infinitas, ¿no? Que otra cuestión es hasta qué punto un apagón que ha sucedido de momento uno cada 50 años, y veremos a ver si vuelve a suceder, requiere que se justifiquen algunas medidas, ¿no? Imagínate que alguien dice, no, pues vamos a poner 15 gigavatios a operar y a verter electricidad para que si se caen 15 gigavatios de producción los podamos meter. Pues eso sería carísimo en términos económicos, en términos ambientales y una medida un poco tal. Entonces, que era lo que venía a decir. ¿Puede volver a pasar? Hombre, la evidencia dice que el riesgo cero no existe. ¿Es probable que pase y que estemos en una situación de caída constante? Pues nuestro sistema eléctrico es de los más resilientes que tenemos a nivel internacional, ¿no? Como decían, está diseñado para que si caen determinados elementos el sistema se pueda recuperar, ¿no? Habrá que aprender, ver si hay algún elemento que no hemos controlado bien y hay que meter medidas adicionales, ¿no? Aquí en España nosotros creemos que nos quedan dos cuestiones fundamentales. La primera es hacer una planificación real de las energías a implantar en territorio, no solamente de cuántas renovables caben, sino que sea una cosa flexible y un mix sano y demás, y evidentemente nos queda un papel muy relevante en los temas de almacenamiento y de ver cómo se mejora la estabilidad, ¿no? Pero con la hidroeléctrica que tenemos y con las potencialidades de otras cuestiones tecnológicas, pues parece que no deberíamos de tener un enorme miedo en estos momentos a que la luz caiga, y sí deberíamos tener a lo mejor miedo a los residuos nucleares o a seguir engrosando las arcas del gran oligopolio eléctrico. Entonces, mientras estemos mirando esto del apagón, quizá los malos no están jugando otro juego. Yo pago muchísimo de luz. Yo creo que deberías de contar quién decide esto, o sea, de quién es el sistema eléctrico, quién manda. O sea, a todos os lo pregunto, ¿quién manda aquí? ¿Por qué esto no es público? ¿Por qué no? O sea, es que yo no lo entiendo. ¿Por qué pago 140 o 150 pavos de luz en un pueblecito de Valencia? Porque tendrás calefacción eléctrica, ¿no? ¿No tengo calefacción? Pues 140 euros es mucho dinero, sí, para una factura mensual, ¿eh? Lo sé, tengo muchos hijos también. Ah, bueno, pues entonces serán que... Bueno, no sé, bueno, hay que analizar tu caso en concreto, me parece mucho, como factura, aún así. Lo he dicho por decir, pero sí, Ya. sí, pago mucho, pero Pero- mi pregunta en realidad Sí, pero bueno, ¿quiénes mandan en el ¿quién sector? Pues me bueno. pone la pierna encima para que no levante cabeza con los precios de la luz? ¿Quién te está estafando? Claro. ¿Quién me está estafando? ¿Quién nos estafa? Pues el sistema eléctrico es... Bueno, si quieres... Sí, o sea, esto me da pie, esa pregunta que haces, y a la vez el miedo del que estábamos hablando, que al final un poco confluyen en que hay un tremendo desconocimiento por parte del ciudadano medio a esto del sector eléctrico, que es un bien de primera necesidad. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para acercar este tema tan complejo a cualquier persona que no sea desde un pago recurrente de un recibo de la luz que no entiende? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros llevamos muchísimos años precisamente focalizados en cómo podemos hacer para acercar la energía a la gente. Aunarnos, lo decías antes, ¿no? Aunarnos en proyectos que tienen que ver no con el ánimo de lucro, sino con el ánimo de generar proyectos en torno a cubrir nuestras necesidades, como son las comunidades energéticas.
poner el foco en desarrollar de manera masiva el autoconsumo colectivo. O sea, no solo en generar nuestra propia energía, sino también en compartirla con esa gente con la que compartíamos la radio. Poner todo eso en primera línea de batalla del sector eléctrico es lo que nos va a hacer conocer mucho más acerca de la energía. Mis padres, mis compañeros, familiares que han optado o que han tenido la oportunidad de instalarse un par de paneles, 4 o 5 paneles fotovoltaicos en casa, directamente empiezan a observar la energía desde otro lugar. Empiezan a conocer qué es esto de las tarifas eléctricas, qué es caro, qué es barato, cuándo me puedo cambiar, de dónde viene mi energía, cuándo la puedo utilizar, y eso hace que se eliminen mucho desconocimiento, por lo tanto, muchos miedos de volverá a pasar, no volverá a pasar, es que me viene ahora una factura cara, pero claro, porque he ido consumiendo, no he estado en casa en las horas centrales del día, he ido consumiendo. Bueno, todo eso puede ayudar a perder miedos y sobre todo a que sea algo más cotidiano, porque es un bien de primera necesidad. Necesitamos conocerlo de primera mano. Me interesaba mucho este tema porque además haciendo este programa como que yo estoy pegada, ¿sabes? O sea, como que me tengo que hacer un máster en 2 semanas, un poco para ver quiénes sois y de dónde viene la electricidad y todo esto, porque claro, cada semana hablamos de un tema. Entonces, mi suegro me ha preguntado, ¿de qué vais a hablar esta semana? Y yo le conté, pues de la luz. Y me dijo de la electricidad, de cómo hacer esto mejor, tal, como que se lo expliqué un poquito, ¿no? de lo que íbamos a hablar y les conté quiénes erais y tal, ¿no? Entonces me contó la historia de la cooperativa del Pozo, que yo no sé si la sabéis, o de Aldea Gala, que el Pozo era un asentamiento ilegal. Entonces crearon una cooperativa entre los vecinos para comprar la luz y vendérsela más baratas a las vecinas del Pozo. Y claro, esta historia de la cooperativa del Pozo con la Cañada, por ejemplo, que luego si queréis hablamos de esto, o con comprarte una placa solar para ti, o sea, ¿cuál de las tres, o sea, qué es lo mejor y cuánto vale comprarse una placa solar? Porque creo que no es alcanzable, al menos para todo el mundo, ¿no? No sé. Bueno, de precios de placas solares quien te puede hablar es ese señor, que es el que mejor lo conoce. Digo, en cuanto a precios, de todas maneras creo que, bueno, te lo va a comentar él, no es un precio tan disparatado. O sea, que eso es verdad que es. Lo que ocurre también es que no todo el mundo dispone de tejados para instalar, por ejemplo, placas fotovoltaicas y poder, lógicamente... ¿Y de la ventanica? ¿Cómo que de la ¿En ventanica? el balcón de tu casa? Bueno, ya, pero eso... Bueno, eso podemos entrar, eso es muy limitado, o sea, depende de lo que tengas, aparte la orientación no es la correcta, la producción, o sea, el rendimiento de las placas sería muy diferente, entonces, bueno, o sea, ahí podemos entrar en otros temas. Pero digo un poco lo estándar, que, bueno, eso Héctor te puede comentar muy bien, ¿no? Porque trabaja mucho tiempo en ese tema. Entonces, yo creo que no es tan caro, pero es verdad, y además lo amortizarías rápido, que yo creo que esa es la cuestión importante. Puedes hacer una financiación al principio, te puedes tener que pagar una determinada inversión al principio, pero se amortiza rápidamente y luego es rentabilidad en ese sentido. Pero sí que es verdad que no todos los tejados están habilitados para poder tener placas fotovoltaicas y tenerlas en comunidad, sobre todo lo que sería la gestión. Es verdad que es muy educativo, no hay nada más pedagógico que tú te hagas desde la autogestión, ¿no?, de tu propia energía, aprendas, ¿no?, cómo funciona el sistema, pero también es cierto una cosa, y es que quien impone los precios en el sistema, aunque tú te quieras salir un poco, al final quienes mandan en el sistema y quienes imponen los precios en el mercado y de alguna manera te están determinando también parte de ese consumo, porque es muy difícil que tú te autoabastezcas, ¿no?, solamente a través de la autoproducción propia, son las grandes compañías, ¿no?, del oligopolio que sabemos. Y entonces Ignacio Sánchez Galán sigue mandando y el resto, ¿no?, de los máximos responsables de las 3 compañías fundamentalmente, pero vamos, de Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, bueno, aparte del resto, ¿no? Entonces ellos siguen, porque el mercado de generación es el que impone los precios, ¿no?, finalmente, y quien nos va marcando un poco el resto, ¿no? ¿Y no os parece un poco fuerte esto? Que el Estado no meta mano en esta cosa, ¿no? En plan, no, mira, no, es que la electricidad tiene que ser nuestra, es un bien de primera necesidad, como bien habéis dicho vosotros, y no, o sea, va a ser del Estado y va a ser pública. ¿Por qué esto no pasa? Todo lo contrario, ¿no? En el año
Claro, ¿no? Eso sería muy lógico, ¿no, Silvia? Que fuera así, que se manejara de forma pública, que hubiera una planificación también a largo plazo, ¿no? Pero en este sistema hay muchas cosas que no son lógicas y esto también es más de lo mismo, ¿no? Si lo puedo privatizar, lo voy a privatizar. Y sigue siendo verdad la misma frase de cuando la privatización, ¿no? De que la representación del sector eléctrico cabe en un taxi. Sí. De todas formas, siempre hemos sido históricamente un elemento extraño, porque incluso en el periodo, nosotros privatizamos, entra la liberalización en el año 98, ¿no? Pero nosotros funcionábamos, que eso no era común en todo el mundo, con empresas privadas dentro de un sector público y estratégico, que es el elemento fundamental. A nadie se le ocurre, ¿alguien piensa que el sistema francés con las centrales nucleares puede estar privatizado en manos de fondos de inversión? Yo creo que nadie se lo cree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte del tema de la seguridad, es un tema, bueno, pues eso, estás hablando de un servicio esencial, etcétera, ¿no? ¿Y por qué aquí sí? Porque aquí sí, porque es difícil de explicar, porque ya digo, en Estados Unidos las empresas eran públicas, integración vertical. Bueno, ahí hay una historia que un día se puede contar la historia de las eléctricas, ¿no? Y de la propiedad de las eléctricas. A lo mejor soy una rojilla piojosa y lo único que estoy... mi pensamiento va en la lógica de rojilla, piojosilla. Yo me sumo, quiero decir, desde los años 90, 94 empezaría Felipe González, ya es el final de Felipe González, y luego en el 96, 98 Aznar ya se metió aquí a liberalizar y a privatizar todo lo que había con tal. Sí, pero eso, Iberdrola y Unión Fenosa ya eran privadas. Sí, pero una de las cuestiones que quiero apuntar y que a mí me parece clave, ¿no? O sea, estas soluciones están guay, pero yo sí que creo, y desde ecologistas sí que defendemos la necesidad de consagrar un derecho a la energía, ¿no? Nos parece muy clave para garantizar otra serie de argumentos básicos, y aquí hay una cuestión que están ocultando con claridad en este debate del apagón y que no tiene la publicidad que tiene otras cosas, que es el papel de la hidroeléctrica. Resulta que sí que hay una tecnología que es más o menos renovable, porque no van a tener que construir más embalses, que es la hidroeléctrica, que además tiene un aporte de más del 10% en muchos años de ese, y que puede hacer todo este factor de regulación y gestión de la luz para que no se nos vuelva a tener lo mismo que tuvimos el apagón. ¿De esto se está hablando? No. ¿Por qué? Porque es el gran negocio rentable las grandes hidroeléctricas, y porque además legalmente sí que podemos construir otra opción, que es que cuando se caduquen los permisos los volvamos a retornar al Estado para, en vez de gestionarlos de forma privada en base a los beneficios, se gestionen por estabilidad de red. Y yo, que soy más rojo, incluso aunque no caduquen los permisos, ¿no? Porque me parece que van a jugar un papel muy clave de regulación del sistema eléctrico, que, oh casualidad, en los medios de comunicación masivos no se está abordando, porque es el verdadero talón de Aquiles de las grandes empresas del sector. Te diré que me ha dolido esto de que eres más rojo, ya lo hablaremos en otra ocasión. Nos vamos a ir a la calle un momentito con Cristina Moyano, a ver si la gente está enterada de esto del apagón, de la luz, a ver qué nos cuenta. Hola liantes, tras el apagón y antes de la llegada de los marcianos, hemos salido a la calle para preguntar a la gente sobre cuitas energéticas. Veamos qué opinan. ¿Qué hizo usted el día del apagón? Ay, estar tranquilamente, relajada, salir a andar y ser feliz. Pues la verdad que estar en casa con mis abuelos. Me pilló en el metro, estuve como 1h20 encerrada. En ese momento ya activaron el protocolo de evacuación y nos sacaron. Yo soy de Venezuela, la gente acá en España se lo tomó como que muy wow, no sé, fin del mundo. Otra gente decía que era un ataque de Rusia. Yo realmente lo tomé muy pacífico y muy normal. Con mucha angustia. Pues salí a la calle y fui a llamar a mis amigos a la puerta y tal, y echamos ahí el rato en la calle. Yo dentro del metro, en Pinar del Rey, la desesperación, la preocupación porque está oscuro, no puedes cómo salir. Todo el mundo gritaba, lloraba. Oscuridad. Casi felices de estar desconectadas. ¿Y qué piensa usted que pasó? Yo realmente pienso que pudo haber sido un ataque cibernético por parte de Rusia. Que hemos consumido demasiada electricidad y de repente ha hecho ¡pum! Las renovables pues parece ser que necesitan un almacenamiento, que eso no se produjo y tal. Y bueno, me imagino que estarán investigando a ver cómo poder hacerlo. Un ataque cibernético de esos o yo qué sé. Yo creo que fue orquestado todo esto. Yo he escuchado que ha sido porque había una chica que no estaba especializada en el puesto de trabajo en la central eléctrica de España, y pues por eso se cayó todo. Que fallaron varios puntos de control, o sea, no puede ser que haya solo un punto de control dentro de una red eléctrica nacional o de 2 países a nivel de Europa, incluso 3, que Francia también estuvo afectada. A mí mi madre me dijo que fue un ataque ruso. ¿Y piensa usted que deberíamos volver a nacionalizar red eléctrica para que el gobierno garantice el suministro? Sí. Sí. Yo creo que sí. No nacionalizado, pero
que tengamos una mayoría. Estoy más en contra de que hagan las fusiones de los bancos, por ejemplo, y cosas de esas. La verdad que empresas que son puntos clave en lo que es una sociedad, a mí la verdad que me parece que deberían ser la mayoría públicas. Que no sé si el gobierno lo garantizaría tampoco, porque ahora la tienen ellos, son quienes mandan. Las eléctricas de la banca y todo eso tienen que ser al servicio de los ciudadanos, por supuesto que sí. Eso sería más seguro. Yo creo que no. Siento que en empresas privadas hay más gente más competente. Cosas básicas como la electricidad, el agua, que estén nacionalizadas, sí. ¿Y piensa usted que podemos seguir con este estilo de vida de consumo energético sin los combustibles fósiles? Realmente no. Creo que no, y que además es que es importante que se pueda ir combinando las dos energías. Sí, de hecho yo creo que sí. Perfectamente podemos seguir con este estilo, sí. Los combustibles fósiles nos condenan a una existencia limitada. Pasa como los coches ahora con las baterías y todo, y eso a la larga creo que no va a ser como lo pone. De todas maneras también es que se van a terminar acabando. ¿Y qué piensa usted sobre las energías renovables? Hombre, pues a mí la verdad que me parece una de las mejores soluciones que podemos tener a esto. Creo que son muy positivas, tanto para el medio ambiente como para la salud también. Yo pienso que sí, que es una cosa positiva. Son bastante útiles y yo seguiría usándolas todo el tiempo que se pueda. Lo importante es ir reduciendo nuestro consumo. Puede ser renovable, pero no es inocua para el medio ambiente. Bueno, si son limpias, si no deterioran el medio ambiente, me parecen estupendas. Hacia ese horizonte tenemos que movernos con responsabilidad. Muy útiles, pero que no podemos solo subsistir con ellas y que también dependemos de otras energías. ¿Conoce usted la teoría del decrecimiento? Es decir, que dejemos de producir y consumir tanto para parar un poco el cambio climático. ¿Piensa usted que sería posible? Posible no lo sé, sería ideal, pero no sé si sería posible. Sí, sería así. Nadie casi consumimos porque estamos fuera de la casa, trabajamos. Sí que podríamos atarnos un poco en corto en ciertos consumos. Muchas veces se compran cosas que no hacen falta, pero es la manía esa de comprar y comprar, pues a mí no me parece normal. Yo creo que sería lo ideal, pero en la sociedad en la que vivimos va a ser poco probable que pase, pero por mí yo perfectamente. Según la FAO, la producción alimentaria a nivel mundial es suficiente, la distribución es otra cosa. Entonces, si sobreconsumimos en unas sociedades, en otras va a haber escasez. Entonces también es quizá tomar conciencia de todo lo que supone tener un plato de comida en la mesa. Habrá que verlo. Lo que está claro es que mañana por esta senda nos estamos cargando el chiringuito, ¿no? Nos han metido el consumo por las orejas. Esto es una granja, nosotros somos los borreguitos. Y los que mandan arriba, que no son precisamente los políticos que están mucho más arriba, nos tienen como consumidores y desde luego como trabajadores. Pues bueno, liantes, hasta aquí las opiniones de la calle. Os dejamos que debatáis sobre el tema. Chao. Bueno, yo me he enamorado de la última señora. La última señora era la rojilla, piojosilla, Te hace la competencia. súper bien vestida. Menos el chaval misógino, todo... El chaval misógino. Es que ha sido una chica, me han dicho que era una chica que estaba en una Homer Simpson. ¿Has dicho, Sí, Homer Simpson total. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Cómo veis a la gente en la calle? Bueno, pues yo creo que son... O sea, es fiel reflejo de lo que se está hablando en medios de comunicación, en el debate público, que si las renovables, que si la nuclear, que si podemos, que si no podemos ser 100% renovable. Es un poco una pena, la verdad. Es un poco una pena porque sí, yo creo que había bastante consenso, o bastante amplio, en que al menos en España teníamos que ser un país 100% renovable, que tenía que ser descentralizado y donde, al menos donde yo me encontraba en la batalla, de manos de quién. Ahí sí estábamos en esa batalla. Yo creo que esto del apagón ha servido un poquito para dar un pasito hacia atrás y todavía que alguien se pregunte si es viable o no el ser 100% renovable. En 2024, no sé exactamente la cifra, yo no sé si hablaban del 92 y pico % de la nueva potencia instalada a nivel mundial es de origen renovable. Bueno, yo creo que es una evidencia de hacia dónde se dirige, no España, ¿no? Hacia dónde se dirige el mundo. Porque que no se nos olvide que tenemos casi un cronómetro, ¿no? Una cuenta atrás con la crisis climática y que efectivamente hay que ir a generación 100% renovable. Y que tenemos un reto adicional,
se hablaba, ¿no?, de que tenemos que tratar de consumir menos, efectivamente, estoy de acuerdo, pero si hacemos el balance entre la capacidad de generación que tiene España y la demanda, estamos muy por encima de la... o sea, tenemos capacidad de generación mucho más que los picos de demanda que tenemos en España. Lo que sí que tenemos que hacer es que toda esta demanda, transformándola en electricidad, electrificando la demanda, evitando el uso de combustibles fósiles, no solo en el mix eléctrico, sino en otras actividades como el transporte, como la climatización, como con otros sectores. Yo tengo un Jari, a ver si me lo podéis a mí y puedo yo salir de aquí un poquito más lista de lo que soy. Por un lado, tú has dicho que no se puede vivir 100%, o sea, no puedes en plan vivir tu vida con placas solares, que al final vas a depender un poco del Estado. ¿Algo así has dicho? Bueno, del Estado, no, del sistema eléctrico. Del sistema eléctrico, sí. Exactamente, vale. Pero por otro lado, pienso, las placas solares y todas estas plantaciones de placas solares, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es en la Canal de Navarrés, y en Montesa y todas esas zonas, hay un montón de gente, en plan, saliendo a manifestaciones diciendo, mira, os estáis cargando en plan, las zonas agrícolas, nosotros vivimos de la naranja, del caqui, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado, también en plan de derecho al... Entonces, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago? ¿Me compro una placa solar? ¿Salgo a manifestarme? O sea, creo que este lío realmente lo tiene la gente en la calle. Yo creo que ambas cosas son... se dan a la par y son perfectamente comprensibles. O sea, yo creo que efectivamente se puede potenciar la energía solar. El problema es cómo se está expandiendo, cómo es el proceso, ¿no? Cuando es verdad, a mí también me apena por un lado que se diga renovables sí, pero no así, pero es que es verdad que se está haciendo mal. Y es que al oligopolio en general, a quienes se están instalando masivamente, no le importa el interés colectivo en ese sentido. Por eso es importante el elemento de la planificación que se ha hablado aquí y que esa planificación, lógicamente, se haga contando con la gente. Es una barbaridad. Esto no sé exactamente dónde es, pero bueno, eso creo que no es real, ¿no? Es en Estados Unidos. Es en Estados Unidos, bueno, será a lo mejor en el desierto o lo que sea. Sí, en plan plantaciones. Sí, no, si tienes, imagínate la extensión que puede tener, pues bueno, lo que se está viendo ahí en las imágenes, efectivamente, ¿no? Pues una planta que puede ser una central térmica clásica, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en España hemos tenido, en su momento no sé si ha cambiado, ¿no? La planta fotovoltaica más grande de Europa, ¿no? Que era, yo creo... Esas dos de Extremadura, que por ejemplo son 589 y 500 megavatios, ¿no? Que es como una central térmica. O sea, entre las dos es una central nuclear, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, efectivamente, esos son muchos paneles fotovoltaicos. Entonces, yo creo que sí que la autoproducción se puede tener siempre que lo tengas disponible y lo puedas instalar, lógicamente, donde vives. Y esa extensión, y lo puedas pagar, pero esa extensión se debe hacer de forma planificada. Creo que efectivamente no tienes por qué acabar con determinados cultivos, no tienes por qué acabar con las formas de supervivencia de determinada gente y hay que hacerlo, y sobre todo hay que hacerlo, se ha desaprovechado y lo que hay que sobre todo incentivar es la instalación en los tejados, que es que lo que se está haciendo es en grandes plantas porque es mucho más rentable. También, o sea, es verdad, económicamente es más rentable. Tú te pones ahí 200.000 paneles instalados y entonces a lo mejor el megavatio hora producido te sale más barato, pero si lo haces de forma descentralizada y empiezas a tenerlos en los tejados de las viviendas y se ha desaprovechado con el boom de la construcción en este país, se ha aprovechado una gran oportunidad de extender la fotovoltaica, pues entonces, bueno, pues efectivamente... Entonces me compro una placa y salgo a manifestarme y... Ambas cosas. Yo creo además que en el momento en el que vivimos, además, me parece muy interesante las respuestas. La primera cuestión que yo sí que quiero plantear, ¿no?, es que estamos viviendo en un momento en el que se están volviendo a ver, y además yo creo que esto tiene mucho que ver con el poder. La pregunta que tú tienes tiene que ver mucho con el poder, que estamos viendo que cuando estamos avanzando una transición, ¿vale?, mejor o peor, más imperfecta, probablemente con muchas imperfecciones, pero estamos avanzando, y a medio camino alguien de repente ha aprovechado un momento puntual de crisis para levantar la mano y volver a decir que las renovables son lo peor, y las renovables es el problema, y a lo que no estamos entendiendo bien es a cómo no solamente necesitamos un cambio tecnológico, sino un cambio de status quo. Quiero decir que lo que no podemos asumir simplemente es poner a la tecnología renovable, en este caso, ¿no?, a la fotovoltaica, es decir, la fotovoltaica es poco más o menos que el demonio que viene mal, y no poner el ojo donde le tenemos que tener, que es en el regulador que tiene que hacer efectivos nuestros derechos y nuestra planificación, y en la cantidad de piratas que hay en el sector, ¿no? Entonces, hay que llegar a un contrato que no
solamente tiene que ver con dónde distribuimos a renovables, sino el preguntarnos para qué necesitamos la energía, porque a lo mejor estamos subvencionando a gente que no merece la pena, proyectos enormes de hidrógeno, y no estamos atendiendo a comunidades energéticas, a población vulnerable, al aislamiento de edificios. Conclusión es que necesitamos al Estado que planifique y dé respuesta y haga las cosas en condiciones. Eso depende de cada versión política Yo de que cada sé, cual. o sea, No, yo os estoy un poco intentando resumir. Bueno, aparte de manifestarme y comprarme placas solares, quería preguntarle, Deva, también, ¿tenemos que reducir el consumo? O sea, porque hace unos meses, yo no sé si sabéis lo que pasó, que todo el mundo empezó a gibilizar su foto, ¿vale? En las IAs, yo no sé si sabéis lo que es esto de gibilizar. Deva, ahora lo vas a explicar tú. Y entonces empezó a gibilizar su foto en la inteligencia artificial y la subía a Instagram, todo el mundo a la vez, ¿vale? Y esto generó un montón de millones y millones de energía y un montón de millones y millones de litros de agua para refrigerar los centros de datos, porque estaban en plan ardiendo, porque todo el mundo quería su foto giblizada. Cuenta esto. A ver, el estudio Ghibli es un estudio de animación, ¿vale? De anime en Japón. No lo hagáis, ¿vale? No nos importa vuestras fotos giblizadas. No se hace. No, yo ahora tengo una foto de los gatos de mis padres giblizada y no me gusta más la original. Y te sientes pecadora. Es un estilo concreto, ¿no? de dibujo. Y sí, se puso de repente como muy de esta típica moda que va en 2 días. Y claro, a ver, aquí yo tendría cuidado de poner el foco en acciones individuales, ¿no? Como siempre, a mí me parece muy bien que mucha gente giblice sus selfies a cambio de que la Taylor Swift aparque el jet. O sea, es decir, en plan, claro, yo no demonizaría prácticas concretas de personas que actúan como consumidores, más allá de decir que algo que puedes buscar en un buscador no se lo preguntes a ChatGPT, ¿no? Pero claro, ahí entra otra parte, que es que ahora Google ha puesto su IA, ahí, que yo busco algo en Google y lo primero que me sale es la IA y estoy mirando para ver si se puede quitar y no, lo que puedes es tener alguna extensión para ocultarlo, pero ese consumo energético es que Google no te está preguntando si lo quieres hacer. Ya. WhatsApp no te pregunta o la IA se la ha archivado, pero es que es una cosa que estamos teniendo aquí de repente un boom de estas inteligencias artificiales que yo me pregunto un poco para qué, ¿no? Entonces, pues claro, iré un poco a lo macro, quién está proyectando, Amazon, muchos centros de datos en Aragón y un poco quienes están creando una oferta muy grande que luego ya se encargarán de que se Dejad de hacer vuestro TFG en el ChatGPT, por favor. Ya se lo digo yo. ¿Tú se lo dices? Hombre, por supuesto. No, venga, haz tu TFG en el ChatGPT, pero joder, tía, en plan... Que no es individual. Hay que reconocer que como lo utilizan están mejor escritos que lo que se hacía antiguamente. Sí. Lamentablemente están mejor escritos. Está mejor escrito ahora. Claro, lamentablemente. ¿Ahora? En general sí. O sea, tengo que dedicar menos horas a la corrección de un TFG ahora, a la corrección formal. Ahora porque utilizan, lógicamente, les da 4 ideas y utilizan ChatGPT, eso ya lo sé yo. Pero pues también están las cosas para utilizarlas. O sea, el fondo es propio, efectivamente, el desarrollo del trabajo, pero sí, a mí me parece mal. Pero bueno, es que lo que acaba de comentar de Aragón es una de las movidas que tienen ahora en Aragón, porque saben que le van a poner un montón o quieren poner un montón de eólica fotovoltaica precisamente para alimentar centros de datos, ¿no? ¿Eso en qué repercute para Aragón, ¿no? Que es lo que se preguntan los aragoneses después de la gran expansión. Pues es triste. O hace unos meses aparecía una noticia donde Google, todas estas grandes empresas, pensaban en instalar pequeños reactores nucleares para alimentar sus centros de datos. Es espectacular. Ya. O sea, tú lo piensas, ¿estamos locos o qué? Estamos locos. ¿Sí? Estamos locos, totalmente. Estamos locos. O sea, sí, lo que preguntaba con el tema de giblizar el selfie y tal, no era una cosa individual, sino colectivo a mucha gente. O sea, mi pregunta es cómo reducir el consumo. O sea, yo vuelvo otra vez a mi libro anterior. Venga, dale. Claro, ¿cómo reducir el consumo? Yo te lanzaría una pregunta, ¿cuánto consumes? Yo creo que mucho. Claro, o sea, no los... Pero no tanto como Taylor Swift. Claro, o sea, realmente, cuando yo lanzo esa pregunta en múltiples charlas, reuniones de vecinos y demás, no hay un conocimiento real de cuánto consumo. Entonces, va a ser complicado
que haga una bajada de consumo efectiva? Porque ni siquiera lo conozco. Entonces, yo sí abogo porque, por el hacer, y quiero enlazar con esto de la participación del Estado. Yo me remonto al año 2019, cuando no había nada de... Solo estaban las granjas solares fotovoltaicas, no había nada de autoconsumo, estaba el famoso impuesto al sol. Efectivamente, una frasecita en un Real Decreto ha hecho que desde el 19 hasta el 25 tengamos más potencia de autoconsumo que nuclear en España. 8 gigavatios ya, ¿no? 8 y para arriba, a razón de 1,2 al año. O sea, eso lo provoca una modificación en un Real Decreto. Por lo tanto, sí, todos los mecanismos del Estado tienen que ver. Pero eso no se hubiera producido, y voy a lo del apagón, ¿no? O sea, no se caen 15 gigavatios, no se producen 8 y pico de autoconsumo, si no hay antes una serie de pioneros, una serie de gente que por un sentimiento ecologista, por un sentimiento de justicia, por un sentimiento propio de avanzar, que se junta para, en este caso, pues ponerse unos paneles que nada tenían que ver con una amortización. A día de hoy no hay forma más barata de producir electricidad. Es más, ni siquiera a título individual en mi chalet, sino si esto lo hago de manera compartida en un barrio, no hay forma más barata de producir electricidad. Habrá que tener mecanismos para que esa inversión de 1.000 euros, 1.300 euros, pueda acceder todo el mundo. ¿Vale 1.300 pavos ponerte placas solares? Claro, sí. Y bonificado, por ejemplo, aquí en Madrid, el IBI 50% durante 5 años. Hazte la cuenta. 1 kilovatio, 1.200 euros, con una bonificación de 50% aquí en Vallecas, que tenemos varios proyectos, que lo hacemos así. Realmente lo que hay, en nuestra opinión, es que hay que divulgar más, que siendo una inversión, y eso nadie lo duda, y cada bolsillo puede ser responsable de esas inversiones, es lo más accesible que hay. Y, no hay y teniendo la capacidad de hacer barrio, de juntarnos, no tenemos por qué esperar a que haya otra modificación del Real Decreto que haga que esto se expanda, porque no podemos estar esperándoles. Entonces, hagamos, y en ese impulso es cuando al final acabará una modificación que haga que otra vez suba la producción renovable y haga que ahí sí tengamos los conocimientos para bajar los consumos. De todas formas, respecto a la reducción del consumo, yo creo que existe margen de reducción del consumo, sobre todo a través del aislamiento térmico. Yo creo que ahí... ¿A través de qué? El aislamiento térmico de las viviendas. Nosotros tenemos un parque de viviendas desastroso. De hecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, a nivel del Estado, existen dos planes, el PENIEC, que se llama, existe una estrategia a medio plazo a nivel estatal y a largo plazo, ¿no? La estrategia a largo plazo, más o menos, cuando miras las gráficas, aunque no te dan las cifras, más o menos incluso dentro de las prospecciones del gobierno, a 2050 existe una reducción previsible del consumo, de un 30% casi. ¿De dónde sacan esa reducción del consumo? Se supone, fundamentalmente, del aislamiento térmico. Una de las cuestiones fundamentales es del aislamiento térmico de las viviendas. El parque de viviendas en España, salvo las nuevas construcciones, es deplorable en cuanto a aislamiento. Entonces ahí nos podemos ahorrar, sobre todo en calefacción. En aire acondicionado también nos podemos ahorrar mucha energía consumida y eso. Eso es una cuestión fundamental, entonces ahí hay que meter mano. O sea, no es posible que determinados fondos del Estado no vayan al apoyo en la reducción del consumo energético en los hogares. Y bueno, ya en otros... Sí, vas a decir algo, Javi. Lo único que son muy insuficientes. Claro. Decir, si miramos, por ejemplo, la respuesta que hemos tenido a los fondos estos de Next Generation y de salida de la crisis, lo que vemos es que se ha dado mucho más dinero a grandes empresas del sector para proyectos como el hidrógeno y demás. Y, por ejemplo, nosotros en ese momento propusimos, oye, ¿qué leche esto de que sea voluntario? ¿No? Existen muchos barrios muy identificados, categorizados, y que sabemos con claridad que son la peor vivienda, aislemos a tropel un barrio entero con un plazo de ejecución y ya veremos según la renta quién paga o quién no paga. ¿Y cómo se va pagando? Claro. Me empieza a quedar clara la movida ahora. Como somos anarcas sindicalistas, yo quería preguntaros qué papel tiene el sindicalismo aquí, o sea, ¿qué podemos hacer, sabes, desde CGT, desde los sindicatos, ¿no? ¿Qué papel tenemos en este otro modelo de intentar, pues eso, hacer barrio o pedirle al Estado el aislamiento?
Pues mucho, ¿no? Quiero decir, primero, creo que CGT, uno de los importantes trabajos que tiene son cosas tan fundamentales como servicios públicos, educación, sanidad, transporte en tren y en ferrocarril, que siempre es una solución bastante clave, pero aquí cuando abordamos del discurso energético, el discurso eléctrico, también tenemos que ser conscientes de que aquí un gran consumidor no son los domésticos, son los sectores industriales que también se tienen que transformar, ¿no? Y donde cuando hablamos de energía, porque a veces hablamos de decrecimiento asociado a energía y a electricidad y son cosas distintas, la electricidad probablemente no mucho, la energía sí tenemos que tirar a eso, ¿no? El papel de los sindicatos de liderar eso, de encontrar nuevos modelos y además de encontrar nuevas formas de organización colectiva, porque esto lo estamos viendo, por ejemplo, en lugares como el museo, no, como ArcelorMittal en Gijón o en otros sitios, ¿no? Las propias resistencias de los trabajadores a entender que o cambian y que ese cambio va a ser positivo para ellos en términos económicos, en términos de salud, en términos familiar, es clave y fundamental, ¿no? El difundir. Totalmente, me gusta. Ahí hay una pelea tremenda, por ejemplo, en el sector de la automoción, ¿no? O sea, los trabajadores, un sector que ha sido muy apoyado, ¿no? Incluso desde el Estado, ¿no? Porque es un sector movilizador de la economía, pero claro, es un sector en crisis, ¿no? Porque la transformación y la transición energética pasa por el transporte. En el transporte hay que meter mano. Y entonces, ¿cómo los trabajadores del sector automovilístico empiezan a tomar conciencia de que efectivamente eso tiene que cambiar y que tiene que hacer una transición? Porque el modelo del automóvil individual debe lógicamente cambiar, pues no estaría fácil. Y ahí el sindicato tiene un papel importante, ¿no? Creo yo, vamos. Deba, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que para empezar, como aglutinador y como movimiento de base ya tiene un papel muy importante, y luego recogiendo lo que decía Javi, en los centros de trabajo asociados a todo lo que es la cadena de producción de energía fósil o nuclear, entiendo que tiene un papel de sensibilización y también un poco de orientación laboral en la medida de lo posible y de formación permanente, que esas secciones sindicales tendrían que fomentar ese tipo de medidas para que no solo sea escuchar que la transición verde o el decrecimiento va a traer mucho empleo, sino que efectivamente puedan saber cómo acceder a ello y si necesitan modificar su formación que también puedan hacerlo. Quiero preguntarte, y así hacemos una rondita de 1 minuto, así para cerrar, para decir a la gente, pues venga, hacer esto o hacer lo otro. Bueno, no que lo hagan, pero entiéndeme, ¿qué recomendaríais para comprar kit de emergencia, compraros una placa solar? Yo qué sé, este es vuestro minuto, Karin. Empieza, Deba, tú. Vale, pues en mi kit de emergencia creo que habría que no comprar, sino coger de la basura un cartoncillo para poder manifestarse por disputar lo que es el sistema eléctrico público, porque entiendo que me encanta el autoconsumo, me encanta concretamente la autogestión, me encanta la descentralización, pero eso no llega a todos sitios, y mientras el tema de las placas solares sea algo mayoritariamente urbano de clase media, tenemos que disputar porque el sistema eléctrico sea público, porque no puede ser que la Cañada no tenga luz o que en el norte de Granada no tengan luz, tenemos que ir a por eso. Entonces eso es lo básico que tendría yo en mi kit, y mira que sale gratis, ¿eh? Te amo. Muy bien, bueno, yo me sumo a eso. Yo creo que, vamos, el sistema eléctrico hay que darle una vuelta y hay que pasar un poco a la nacionalización. Lo tengo claro respecto a la red y la energía y la producción también, en cuanto se pueda. Y, bueno, yo añadiría eso, que todos aquellos, desde el punto de vista eléctrico, todos aquellos que tengan tejados disponibles, también pasaría a la vía de la autoproducción. Les va a salir rentable en poco tiempo, y sí que me añadiría eso, y sobre todo también que empezaran a pensar en el aislamiento de las viviendas colectivamente, eso desde el punto de vista energético. Yo creo que eso se tiene que acometer, y cuanto antes lo hagan van a notarlo, y mucho. Tus 140 euros de factura se van a reducir mucho. Muy bien, me gusta. Sí. Javi o Héctor, quien queráis. Pues si quieres tiro yo. Yo diría que lo primero es, ojo, cuidado que no te la cuelen, o sea, con esta marabunta que hay de información de gente muy técnico, muy experta, nada técnico y tan experta, que ya ha dictado sentencias sobre las causas y consecuencias del apagón. Ojo, cuidado, porque te están vendiendo su libro. Y luego me sumo a lo que decía Deba, ¿no? Quiero decir, organízate y lucha, quiero decir, cada uno desde la óptica que tenga, quien tenga cerca el barrio, desde el barrio, que tenga de cerca colectivos vulnerables del colectivo
colectivos vulnerables, organízate y lucha, que al final es lo que cambia las cosas. Sí, o sea, pasar de un modelo centralizado, fósil y gobernado por un oligopolio a uno descentralizado, renovable y en manos de la gente, nadie dijo que iba a ser pacífico. Así que uno solo o una sola, pues es complicado. Así que mientras subes el ascensor viendo a tu vecino, hay un buen debate acerca de la energía, acerca de hacer proyectos que tengan que ver con la energía, que además de hacer barrio, hacer pueblo, pues te va a ayudar en lo económico a ahorrar. Me ha encantado, me quedo con frases vuestras súper guapas, en plan, hacer barrio nunca fue pacífico, lo he mezclado, coge un cartoncillo de la basura y hace una mani tu kit de supervivencia, y un tejado, una placa y aislar tu casa y que no te la cuelen, ya está, que no te la cuelen nunca, jamás en la vida. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Muchas gracias.